La mayoría de los babalaos económicos coinciden, 2024 será un año desastroso para Cuba, porque los pequeños ajustes previstos por el régimen no detendrán el declive económico. Demasiado poco, demasiado tarde, es la conclusión de casi todos los expertos. Incluso algunos que han sido tradicionalmente benévolos hacia el régimen, no pueden sustraerse a las predicciones más oscuras. Un ejemplo es el análisis de Richard Feinberg, autor de más de 200 libros, entre ellos, Abierta a los negocios, construyendo la nueva economía cubana, escrito en 2016, que reflejó la esperanza provocada por la pretendida apertura a la propiedad privada. Ahora, luego de una visita a Cuba para actualizar su investigación sobre pequeñas y medianas empresas privadas, Feinberg lamenta que muchos de los jóvenes empresarios terminarán uniéndose a la avalancha de inmigrantes, debido a la economía decadente. En un artículo publicado en The Hill, Feinberg afirma que constató el derrumbe de la agricultura, agobiada por la planificación socialista, las bajas tasas de inversión y la mala gestión, con fuertes caídas en las cosechas de productos básicos. El desastre agrícola, dijo, unido al fracaso de la reforma monetaria, están en el centro de la crisis alimentaria que lleva a los cubanos hambrientos a recorrer la ciudad, cada día, en busca de alimentos, en los mercados gubernamentales, el sector privado y el mercado negro. A ello se suma, de acuerdo con el análisis, el fracaso del sistema racionado de alimentos, con estantes vacíos en su mayoría. En cuanto al turismo, que se consideró una opción segura para obtener dólares, el investigador explica que los hoteles están vacíos, sin que se cumpla la esperanza, abierta con la administración Biden, de una avalancha de visitantes estadounidenses. De paso, el académico llama la atención sobre el hecho de que las autoridades no publican datos sobre la desnutrición, aunque expertos internacionales no dudan de la gravedad del problema. Y ello le lleva a resaltar una grotesca expresión de la desigualdad, como es que en contraste con la crisis alimentaria, las élites del Partido Comunista siguen bien alimentadas y no muestran signos de pérdida de peso. Pero más que la constatación de la realidad, Feinberg advierte que el gobierno cubano debería haber abandonado hace mucho tiempo sus prácticas agrícolas socialistas manifiestamente ineficientes. Ahora es demasiado tarde para que la reforma agrícola responda a la emergencia de seguridad alimentaria. En tanto, otro gurú económico, la publicación especializada The Economist, emitió valoraciones coincidentes en el artículo Until Forever, Failing, que podría traducirse como hasta el fracaso siempre en alusión a la frase propagandística, hasta la victoria siempre. La revista consideró que la economía de Cuba se encuentra en su peor estado desde el colapso de la Unión Soviética, e incluso, son desalentadoras las cifras oficiales, descritas por algunos en La Habana como un ejercicio de encubrimiento. The Economist explicó que, al no poder participar en elecciones democráticas, muchos cubanos votan con los pies, y la emigración llegó a su nivel más alto desde 1959. Durante los años 2022 y 2023, unos 425.000 cubanos fueron a Estados Unidos y 36.000 presentaron solicitudes de asilo en México, lo que en conjunto es más del 4% de la población. Pero el mayor problema, dice el análisis, es la negativa de los gobernantes a permitir que prospere el sector privado. Sobre ello considera que, en la reunión de la Asamblea Nacional de diciembre, quedó claro que cualquier nuevo intento de abrirse al libre mercado, particularmente en el sector agrícola, encontrará la resistencia de los altos mandos. Y caballero, la sanción que más le duele aquí a la gente que le quiten las cosas, más que las multas, más que las multas. Yo te quito la mercancía, te quito la propiedad por violar la ley, porque aquí hay que respetar las leyes en este país, es un país de derecho. Los agricultores no pueden importar su equipo, ni vender la mayor parte de sus productos directamente a los consumidores, pero el gobierno es inútil a la hora de entregarles combustible y repuestos, explicó The Economist. La revista expuso como ejemplo de pensamiento anticuado el tipo de cambio del peso cubano, con una tasa fija oficial muy inferior a la del mercado negro informal. Según The Economist, en este panorama es difícil que las medidas anunciadas para el año 2024 impulsen la economía. Lo más probable, según la valoración, es que la manipulación del sector privado, y un tipo de cambio artificial, beneficien a algunos bien situados, pero, los pequeños ajustes a un sistema podrido, no serán suficientes para detener el declive de Cuba. Para seguir este tema, y otros sobre Cuba que aportan un enfoque diferente al oficial, siempre puedes suscribirte a este canal, y dejarnos saber tu opinión.